Hola, muy buen día para todos. Es un honor y un gusto estar el día de hoy con todos ustedes hablando y contándoles esta historia tan interesante y tan importante en estos momentos de confinamiento con todos nuestros pacientes con osteoporosis. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Rosero, soy médico endocrinólogo, expresidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis, investigador clínico y enamorado del hueso, y hoy estoy compartiendo esta conferencia con la doctora Dolly Pantoja. La doctora Dolly Pantoja es médica endocrinóloga, trabaja en la ciudad de Pasto, es densitometrista clínica, forma parte de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Osteoporosis, una enamorada también del hueso, y con quien vamos a estar compartiendo los próximos minutos unos consejos muy prácticos y muy útiles para nuestros pacientes con osteoporosis, que esperamos sea de su completo agrado, y esperamos que cualquier comentario o cualquier duda que tengan nos puedan escribir. Al final les diremos a través de qué medio se puede hacer. Dolly, si quieres dar un saludo. Hola, buenos días a todos. Pues esta fue una iniciativa muy interesante. Qué bueno estar con ustedes compartiendo este tema que me parece en confinamiento y en cuarentena. Importante que cuidemos nuestros huesos. Vamos a hablar de cosas muy, muy interesantes y prácticas. Entonces, bienvenidos a esta conferencia. Vale, entonces voy a empezar yo. Vamos a compartir por acá. Y vamos a por acá. Perfecto. Entonces tenemos claramente una pandemia y eso es algo innegable. El coronavirus llegó para quedarse. Muchos de nuestros países están en este momento con necesidad de guardar cuarentena o confinamiento, muchas veces obligatorio, muchas veces voluntario. Esto llegó y ha sido una gran sorpresa. Fíjense que tan solo en un mes, fíjense en la barra de la derecha, han aparecido más de 6.000 y siguen apareciendo. La última búsqueda que hice hoy había más de 10.000 publicaciones en torno a esta enfermedad. Sin embargo, hay algo muy curioso y es que generalmente son revisiones, epidemiología, recomendaciones, pero todavía falta mucho por investigar en torno a esta enfermedad, su mecanismo de acción, cómo funciona y todo. Hoy nos vamos a centrar específicamente a hablar de lo que pasa con nuestros pacientes que tienen osteoporosis, su asociación o el riesgo que tienen de interrumpir terapia, cómo medimos el riesgo de fractura, cómo vamos a hacer para evaluar a nuestros pacientes en momento de confinamiento. Nuestros pacientes siguen existiendo, el riesgo de fractura sigue existiendo. Tenemos que alejar a nuestros pacientes de los servicios de urgencias por fracturas o por cualquier otra patología. De tal forma que es importante tener cosas básicas en nuestra atención diaria para estos pacientes que específicamente van a tener riesgo de fractura. ¿Qué tipos de cambio de tratamiento? Y por supuesto que hablaremos la doctora Dolly de nutrición, actividad física y un breve recorderis de la importancia del calcio y la vitamina D en nuestros pacientes con osteoporosis. Para empezar, tenemos una dificultad con la densitometría. Definitivamente los densitómetros en este momento no son un examen considerado urgente, no son un examen que tenga que estar habilitado, abierto y generando tráfico de pacientes. La mayor parte de los centros están cerrados, nuestros centros están cerrados en este momento. Está claro que tenemos que hacer algo y no podemos quedarnos quietos. De tal forma que la invitación es a que todos los que estemos utilizando la modalidad de teleconsulta apliquemos las escalas de riesgo a nuestros pacientes que están consultando. Si nos remiten un paciente con osteoporosis, si venimos tratando a un paciente con cualquier otro tipo de patología, pero es un hombre adulto de más de 70 años, una mujer posmenopáusica con más de 65 o con algún factor de riesgo para osteoporosis, utilicemos las escalas de riesgo. Desde luego que tenemos una gran ventaja en Colombia y es que ya tenemos nuestro FRAX adaptado para pacientes sin DEXA. Ya tenemos un FRAX adaptado y así como está en Colombia, en todos los países de América Latina, ya tenemos la posibilidad de hacer una escala de FRAX aún antes de tener la densitometría y nos permite determinar en algún caso sin la densitometría si nuestro paciente va a necesitar el tratamiento aún sin la densitometría. Vemos, por ejemplo, este caso, una paciente de 62 años, aplicamos el FRAX para Colombia y tenemos un riesgo de fractura mayor de 5.7. Como les decía, en el consenso colombiano de osteoporosis está la tabla de FRAX sin densitometría y fíjense ustedes cómo para esa edad, para ese riesgo de 5.7, es posible que esta paciente debemos enviar densitometría, pero si hubiera salido con un riesgo de 10, habría que tratar aun cuando no tuviéramos la densitometría. De tal forma que en pacientes en rojo, los pacientes en rojo no debemos esperar la toma de la densitometría
para iniciar la estrategia terapéutica. Es muy importante aplicar esta escala de Frax y los que caen en rojo deben iniciar el tratamiento aun cuando no tengamos la densitometría porque son pacientes de alto riesgo de fractura y no podemos esperar el que pase el confinamiento y todo lo demás. Por otro lado tenemos, claramente la osteoporosis es una enfermedad crónica, es una enfermedad que necesita un tratamiento de forma continua. Quiero decir esto, un tratamiento de forma continua no quiero decir que un medicamento en particular de forma continua, necesita un escalonamiento, necesita una estrategia integral que va a ir para toda la vida, integral desde el punto de vista de cuidados de caídas, nutrición, vitamina D, calcio, y ir mirando cuál es la decisión terapéutica en algún momento de su vida. Generalmente todos los pacientes mayores tienen alto riesgo de fractura y ese es un punto que es bien delicado, porque ese alto riesgo de fractura nos pone en una situación bien compleja por los servicios de urgencias, por las necesidades de visita de los servicios de urgencias que en este momento definitivamente no pueden existir. Y por supuesto que las fracturas, incluidas las fracturas vertebrales, van a generar un incremento en la mortalidad. De la misma forma, ya sabemos que el tratamiento reduce las complicaciones y reduce el riesgo de mortalidad. Es decir, hay que identificar a tiempo, aun cuando no tengamos densitometría, aun cuando estemos en telemedicina, perfectamente podemos hacer estrategias de riesgo para nuestros pacientes e identificarlos y tratarlos a tiempo. Para hablar de tratamiento, pues obviamente ya todos conocemos, tenemos dos grupos de tratamiento, uno que es la terapia antirresortiva y otro que es la terapia osteoformadora. Cuando hablamos de antirresortiva, entran en el mismo costal los bifosfonatos y el denosumab, pero aquí quiero hacer una aclaración, se comportan completamente diferente. Si bien son antirresortivos, su tiempo de duración, su forma de acción y sus riesgos son completamente diferentes. Y por otro lado tenemos la terapia osteoformadora, que en nuestros países pues está el teriparatide avalado en la mayoría de todos como única terapia osteoformadora. Ahora, ¿qué pasa con los antirresortivos? Y aquí quiero hacer un especial énfasis en el ácido zoledrónico. Definitivamente hay consideraciones a la hora de prescribir a nuestros pacientes en estos momentos de confinamiento. Uno, es inyectable. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que obligar al paciente a ir a un centro de infusiones. Hay que exponerlo al riesgo de estar en contacto con otros pacientes, estar en contacto con personal sanitario que ha estado en contacto con otros pacientes. Y dos, hay que recordar la reacción flu-like. Y la reacción flu-like, el problema es que si llega a ser tan intensa, puede ser confundido con los síntomas de un coronavirus y ese paciente puede terminar en urgencias, haciéndose pruebas o sometiéndose a confinamientos o riesgos absolutamente innecesarios. Son un par de consideraciones en este momento que hay que tener en cuenta en torno a la aplicación del ácido zoledrónico. Obviamente es una alternativa maravillosa, pero hay que tener en cuenta este par de consideraciones. Ahora, cuando utilizamos en nuestros pacientes ácido zoledrónico, creo que hay una gran tranquilidad y es que es uno de esos medicamentos que tiene efecto delegado, lo llamo yo. Efecto delegado es que si yo, por ejemplo, si se dan cuenta en el estudio, cuando lo utilizo 3 años, y luego le continúo 3 años de placebo, el riesgo de fractura de cadera es exactamente igual a que si continúo 6 años. Es decir, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre parar a los 3 años y continuarlo, ojo, en pacientes que no tienen muy alto riesgo. Entonces hay que evaluar a nuestros pacientes. Si llevo 3 años de tratamiento con ácido zoledrónico, 4 años, y veo que el riesgo no es significativamente alto, que las escalas de riesgo no me dan para ser alto, yo puedo perfectamente aplazar su aplicación y no someterlo a que vaya a un centro de infusiones y a todo lo demás. Ahí creo que hay que hacer un llamado como decir tranquilos, con ácido zoledrónico como que uno está, entre comillas, con un efecto delegado, como que más tranquilo, cuida a su paciente, nútralo bien, que no se caiga, y ahí pasa eso. De la misma manera en pacientes que vienen con alendronato, que llevan más de 5 años, fíjense como los que tienen un T-score que no es tan malo, tienen muchísimo menos riesgo, con un riesgo prácticamente cero, versus los pacientes que tienen un T-score más bajo. Entonces hay que evaluar, si el paciente lleva 5 años y tiene un riesgo no muy alto, pues perfectamente pudiésemos decir, vamos a ir a vacaciones porque ya tiene 5 años, y aplica el mismo concepto de vacaciones a bifosfonatos. Fíjense ustedes que aquí también tenemos que tener en cuenta siempre eso, si el paciente qué tanto tiempo lleva y qué tanto tiempo lo puedo dejar en vacaciones por bifosfonatos. Desde luego que el teriparatide es un medicamento osteoformador. El tratamiento son 2 años, ojalá de forma ininterrumpida. De entrada sabemos que son pacientes de alto riesgo, porque se lo estamos empezando a pacientes que ya han tenido una fractura. Se lo estamos a pacientes que tienen alto riesgo de una siguiente fractura. Y aquí hay que tener en cuenta porque si hay dificultades, sobre todo en la entrega del medicamento, en el suministro del medicamento, y va a pasar más de un mes, una recomendación personal es iniciar un antirresortivo pronto. No hay que dejarlos descubiertos. Y lo digo es específicamente porque son pacientes de alto riesgo. No puedo esperar 3 meses a ver si se soluciona, si le llega, porque ya el paciente está exponiéndose a un riesgo. Ahora, una vez llega otra vez el medicamento, pues se lo vuelvo a reiniciar y vuelvo y cuento, o sea, cuento los meses que ya llevaba junto con los que vuelvo a empezar para completar los 24 meses, que es el tiempo de tratamiento ideal con el teriparatide. No hay ningún riesgo en suspender, pero sí es mejor estar en cuenta y tener que si pasa más de un mes, es un paciente de alto riesgo, es mejor empezar un antirresortivo y desde luego que el alendronato en esta ocasión pues va a ser la mejor opción. El verdadero problema viene con
nuestro amigo el denosumab. Ahí sí empezamos a tener complicaciones, porque es un medicamento que claramente tiene un efecto on-off, es decir, mientras está funciona y mientras no está, no funciona, y sí que no funciona y de qué manera. Tenemos claramente evidenciado cómo cuando se suspende el denosumab, automáticamente se elevan todos los marcadores de remodelado óseo, y eso se ha asociado, y lo tenemos bien claro, a incremento del riesgo de fracturas post-suspensión, fracturas vertebrales. Hay una cascada de fracturas. Incluso se llega a hablar que el riesgo es incluso superior al que tendría antes de haber iniciado. De tal forma que con el denosumab sí hay una consideración muy particular, y es que a partir de la segunda dosis la suerte está echada. O sea, ya tenemos un paciente que no podemos suspenderlo. Es clave. A partir de la segunda dosis, la suerte está echada. Abrimos nuestras cartas y no podemos suspenderlo. No debe pasar más de un mes desde la fecha estimada de la siguiente dosis. Ojo con esto, mire, tienen sus bases de datos, busquen sus pacientes que están con denosumab, llámenlos. Ellos están tranquilos en su casa creyendo que no hay que salir, hay que estar en confinamiento, y resulta que ya se cumplió su aplicación y empiezan a tener problemas. Las entidades aseguradoras están muy frescas, muy tranquilas, ahorrándose su dinero porque no se están utilizando los servicios, pero ojo porque son pacientes de alto riesgo. Si por algún motivo el paciente no puede salir, no hay forma de conseguirlo, dar bifosfonato se convierte en una prioridad, y digo yo más bien una urgencia. Eso sí que es una urgencia. Quiero decir algo importante en torno a esto, y es que en pacientes que están con denosumab, creo que es el momento de repensar un poquito, de reanalizar un poco y decidir si realmente estos pacientes son necesarios introducirlos dentro de la terapia con denosumab. Si realmente es necesario iniciarlos y clasificar muy bien a nuestros pacientes para evitar, obviamente, este afán y este susto de la urgencia y de lo que está pasando con estos pacientes. Y ya para finalizar, la vitamina D definitivamente es importante. Aparecen publicaciones de megadosis de vitamina D en los últimos días que son absolutamente invitando a dar dosis muy altas. Ya tuve en esta sola semana 3 casos de pacientes con niveles de vitamina D en rango de toxicidad. Hay que tener mucho cuidado y hay que dar la dosis justa, sobre todo en nuestros adultos mayores. Y la dosis justa son 1000 unidades al día o 7000 a la semana. Casi en la mayoría van a elevar los niveles 6 nanogramos de lo que ya tienen, sacándolos de la zona de riesgo, tanto para fracturas como para sistema inmunológico. Así que esos pacientes deben estar con 1000 o 7000 unidades de vitamina D a la semana. Y por supuesto que no olvidarnos del calcio. Recuerden ustedes que cuando baja la absorción, cuando está bajo el aporte de calcio, se produce más PTH, y al aumentar la producción de PTH, por supuesto que se aumenta la hidroxilación de la vitamina D, disminuyendo los niveles de 25, que es la que estamos midiendo. De tal forma que una alimentación o un bajo aporte de calcio en la dieta se traduce desde luego en aumento de la PTH, aumento de hidroxilación, y los niveles de vitamina D necesariamente. Ahí va a ser muy difícil compensar esos niveles de vitamina D. Entonces esa es la historia que quería contarles. Vamos a continuar ahora con la parte de nutrición y actividad física por parte de Dolly, y como les digo, ya después nos pueden escribir, les mandaremos nuestros contactos de redes sociales para que nos puedan escribir y sus comentarios. Así que adelante, Dolly. Bueno, entonces vamos a hablar en este momento de salud ósea, ejercicio y alimentación, especialmente en este tiempo de cuarentena. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos hacer actividad física, ¿sí? Porque si no realizamos actividad física, pues nuestros huesos van a perder densidad mineral ósea. Algo importante es tener en cuenta que la osteoporosis es una enfermedad que se previene en la infancia. De ahí que tenemos que ver qué actividad física están haciendo nuestros niños. Nosotros vamos a construir huesos fuertes durante la infancia y la adolescencia. Bien importante me parece a mí que tengamos ahora, en estos meses, que probablemente vamos a ir a más largo tiempo, ¿qué va a pasar con el pico de masa ósea de los adolescentes? Recordemos que el pico de masa ósea está en promedio en las niñas de 12 a 13 años y en los niños de 13 a 14 años. ¿Listo? ¿Cuáles son los determinantes de este pico óseo? Primero, la genética. Somos nuestra genética en el 60 al 80% en cuanto a huesos se refiere, pero tenemos un 20 a un 40% de posibilidades de mejorarla a través de alimentación y actividad física.
¿Cómo se construyen los huesos? Tenemos la célula mesenquimal. Si nosotros estamos en reposo, algo muy sencillo, esta célula se va a ir hacia adipocito, adicional a todo lo que el adipocito y aumento del tejido graso que nosotros tenemos, pues toda la parte metabólica, pues no vamos a tener mucha diferenciación hacia nuestros osteoblastos. Si yo realizo actividad física, esta diferenciación va a ser hacia osteoblastos y a formación ósea. Bueno, ¿qué actividad física en los niños es importante? Hay muchos estudios y para resumir, ¿qué ejercicio debemos hacer? Permitir a nuestros niños ahora en confinamiento. Los ejercicios que permiten que el hueso se estimule de manera explosiva, saltos. Cualquier tipo de saltos, saltos de obstáculos, salto de la cuerda, podemos implementar en casa que ellos salten algunos obstáculos pequeños, es muy, muy importante. Listo, los saltos se ha demostrado que mejoran tanto el contenido como la densidad mineral ósea. ¿Por qué? Porque implican alto impacto y hay un estímulo osteogénico, independiente del tipo de salto que sea. Por eso debemos implementar algo sencillo en esta casa, pero que implemente actividad física cardiovascular y saltos. Miren que el aumento del 10% del pico de la masa ósea nos va a disminuir el riesgo de fractura en un 30-50% en la vida adulta. Es decir, que funcionan casi como los medicamentos. Y si hacemos un buen pico de masa ósea, pues cuando seamos adultos mayores probablemente no vamos a necesitar medicamentos. ¿En qué momento de la infancia o la adolescencia? En la premenarquia y las chicas que están iniciando pubertad en Tanner 1, Tanner 2, 3, es donde debemos hacer mayor énfasis y esta sí ha sido una preocupación mía porque de pronto estamos perdiendo este momento de oro en aquellos chicos que están en pubertad. Entonces, y en los niños entre los 12 y los 14 años. Pero también es importante desde la primera infancia hacer actividad física. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Será que la natación, el caminar, el ciclismo nos ayuda a estimular el mecanostato? Estos ejercicios no permiten mejorar el mecanostato. Sí nos ayudan obviamente con la parte cardiovascular y no debemos abandonarlos, pero debemos combinarlos con ejercicios que nos ayuden a estimular el hueso. ¿Cuál es aquel ejercicio que me ayuda a estimular el hueso? El que es dinámico, el que induce tensión, deformidad, el que es rápido, explosivo y descansa. Que hay diversificación en las cargas de movimientos. Listo, aquí les traigo algunos ejercicios, pues que en este momento por el confinamiento no podemos tener acceso, como el voleibol, el básquet, el ballet, el tenis, el squash, el patinaje artístico, pero hay otros como banda, TRX, el peso de nuestro cuerpo nos puede ayudar a mantener y hacer resistencia y lo podemos hacer en casa. ¿Cuál es lo ideal? El entrenamiento de resistencia progresiva debe hacerse por lo menos 2 veces por semana, idealmente comprometiendo músculos, grupos musculares grandes como la cadera y la columna. ¿Listo? Entonces, esto lo podemos hacer. Por ejemplo, el yoga, hay algunas posiciones de yoga que nos permiten formar, digamos, esto de resistencia para estimular el mecanostato. ¿Qué pasa con nuestros pacientes mayores, que son los que pues, más debemos proteger en este momento de confinamiento? El ejercicio definitivamente nos ayuda a mejorar la salud ósea, permite la osteoartrosis, mejorar la osteoartrosis y la progresión, eso de que quédese quieto y ahorre hueso no es tan real. Cuando la osteoartrosis está iniciando, debemos fortalecer nuestros músculos para que protejan nuestras grandes articulaciones, por ejemplo, rodillas y cadera. También el ejercicio permite que el paciente se entrene en equilibrio y evite caídas, que en este momento es tan importante, como decía Oscar, debemos evitar al máximo que nuestros pacientes se caigan y se fracturen. Adicionalmente, permite mejoría en la ansiedad y el sueño. Ya muchas personas a 60, 62 días en Colombia que estamos llevando de confinamiento están teniendo problemas de ansiedad y de sueño. Entonces nos va a ayudar a que estos patrones mejoren. Y miren algo tan importante, el ejercicio permite mejoría en el campo cognitivo, en la función ejecutiva, en la atención, la habilidad de planear y organizar, la atención y el control emocional. Es decir, creo que el ejercicio en este momento es una de nuestras mejores herramientas y medicamentos que podemos tener en confinamiento. Miren lo que implica moverse, simplemente moverse, pararse del asiento de teletrabajo y caminar. Este estudio del 2004
demostró que mujeres que permanecen sentadas más de 9 horas al día tienen 50% más probabilidad de una fractura de cadera que aquellas mujeres que permanecen sentadas menos de 6 horas. El solo hecho de levantarnos, de caminar, de en este momento que estamos en casa, de hacer los oficios de la casa, de barrer, tapear, esto nos va a ayudar. Lo importante es que nos movamos, que no nos quedemos quietos. Estas son las indicaciones en minutos, 150 minutos, 2 horas y 30 minutos o idealmente 300 minutos, 3 días a la semana. Recordemos que debemos complementar con por lo menos 2 sesiones de fortalecimiento muscular a la semana. Y la actividad física debe ser multicomponente, fortalecimiento muscular, balance, ejercicio aeróbico. Siempre hay que individualizarlo. En este momento es muy difícil que tengamos una cita para que nos prescriban ejercicio, pero afortunadamente hay muchas aplicaciones y páginas en Facebook que no, están realizando ejercicio básico para pacientes adultos mayores. La actividad aeróbica en los pacientes, obviamente adultos mayores, deben persistir. En este caso, en confinamiento, uno de los más importantes es caminar. ¿Mm? Eso también nos ayuda y nos relaja el alma también y la mente para estar tranquilos. Y lo que les decía, el fortalecimiento muscular, flexiones, sentadillas, yoga, tai chi, lo podemos practicar en casa. Yo me di a la búsqueda de qué ejercicio en este momento podríamos realizar y que tenga impacto en la densidad mineral ósea de columna y de cadera. Miren, este estudio es muy bonito, lo revisé completamente y definitivamente trotar, o sea, troto un poquito y luego camino y subo escaleras, ya tiene impacto tanto en la columna como en la cadera. Es algo sencillo, casi todos tenemos gradas en casa. Podemos hacerlo, obviamente, con todas las precauciones que debemos tener con los adultos mayores, pero es un ejercicio que está demostrado que mejora la densidad mineral ósea, produce fortalecimiento, hay actividad aeróbica porque troto un poquito y luego subo y bajo gradas sin trotar, sino solo caminando, y también me entreno en el equilibrio y la coordinación. Entonces es una buena actividad que podemos implementar por ahora mientras estamos en cuarentena. Lo ideal, como les decía, es que sea supervisado, que tenga una buena técnica y que sea progresivo para evitar las lesiones. Entonces debemos ser cuidadosos, pero sí debemos realizar actividad física. Bueno, vamos a pasar a nutrición y hueso. Este es un tema muy, muy bonito y muy interesante. En los pacientes mayores, la ingesta adecuada de proteínas de 1 a 1.2 gramos kilogramo día en mayores de 70 años. Entonces debemos implementar, recuerden, el huevo es una muy buena proteína, las carnes blancas y algunos derivados lácteos. En cuanto a las fuentes animales, tenemos la carne roja magra, es importante, pero también debemos recordar que la carne roja se debe comer máximo 1 o 2 veces por semana por el riesgo de mayor consumo. Por estudios epidemiológicos se ha demostrado que hay mayor riesgo de diabetes tipo 2 y de cáncer de colon. Entonces las carnes rojas podemos restringirlas a 1 o 2 veces por semana, va a estar bien. Luego nos apoyamos con las carnes blancas, pescado, huevos y algunos derivados lácteos. En cuanto a la proteína de origen vegetal, tenemos las lentejas, los frijoles, los granos, las nueces, las semillas. ¿Listo? ¿Qué pasa con las frutas y los vegetales? Somos afortunados en Colombia porque realmente tenemos acceso a alimentación, frutas y vegetales, pues no nos hacen falta, entonces debemos aprovechar todas estas frutas y vegetales. Miren, el magnesio es muy importante y ahora no es que nos vamos a poner a formular magnesio a todo el mundo, porque si formulamos magnesio hay riesgo de falla renal y deberíamos estar vigilando los niveles de creatinina y magnesio. Y no se deben solicitar ni está aprobado solicitar niveles de magnesio para salud ósea, pero sí debemos recordar qué alimentos tienen magnesio y deben estar en nuestra alimentación. ¿Por qué son importantes? Porque ellos ayudan en cada uno de los pasos para la formación ósea y para la calidad ósea. Y sí se ha visto en la población mayor pueden tener disminuidos los niveles porque la absorción de magnesio disminuye con la edad y porque ellos a veces comen un poco menos. Entonces sí debemos estar pendientes en los adultos mayores que estos alimentos estén en la dieta y que ellos los consuman. Tenemos los bananos, la naranja, miren, comerse una naranjita nos va a dar vitamina C, nos va a permitir niveles de magnesio adecuados. Ojo, es comerse la naranja, no es el jugo de naranja, ¿listo? Porque si no en el jugo de naranja obtenemos solo el azúcar y pues las consecuencias de ello.
frijoles, lentejas, la pasta, el pescado, la carne, el pollo, las espinacas, las nueces, tienen niveles de magnesio adecuados. Entonces, solamente con tener estos alimentos dentro de nuestra alimentación real, pues ya vamos a tener niveles de magnesio y sobre todo vigilar en nuestros adultos mayores. La vitamina K. La vitamina K definitivamente, estos son artículos recientes, hay muchos estudios, revisiones muy, muy bonitas. Digamos, para resumir, ayuda a la correcta mineralización ósea. Miren cómo permite la diferenciación de los osteoblastos y permite que muchas enzimas que sirven para la diferenciación de osteoblastos están mediados por vitamina K y esto es lo que nos va a ayudar a que nuestros huesos estén fuertes. Y se ven disminuidos sobre todo, y cuando está disminuido estos niveles, hay mayor riesgo de fractura en pacientes ancianos. Medir niveles de vitamina K tampoco es una indicación en este momento. Y miren qué fácil es suplementarlos. Hojas verdes, ya, sencillo. Lechuga, espinaca, repollo, los quesos curados y los derivados de la soya. En nuestros pacientes adultos mayores, por la disminución en las papilas se van atrofiando, no alcanzan a percibir los sabores y por eso muchos pacientes no consumen este tipo de alimentos. Debemos estimular otros sentidos como son la vista y el olfato para que el paciente le guste. Entonces puedo colocarle aceite de oliva, colocarle otras verduras que sean de colores llamativos, de tal manera que la ensalada sea agradable al ojo y al olfato, porque el paladar está disminuida la percepción de sabor, entonces no sienten los sabores y por eso muchas veces los pacientes no quieren consumir estos alimentos. Potasio. Definitivamente el potasio, la ingesta en la dieta se asocia positivamente con densidad mineral ósea. ¿Qué alimentos tienen potasio? La papa, la naranja, el tomate, la manzana, la pera, el melón, el brócoli, la zanahoria cocida, pollo, carne, té, café. Mire que el cafecito recientemente salía una revisión esta semana, la cual no se aumentó a riesgo de arritmias. 2 o 3 cafés al día van a estar bien. Más de ese café nos puede llevar a hipercalciuria y no es tan conveniente por la salud ósea, pero no se asocia a arritmias. Eso es una revisión reciente de Medscape. Bueno, zinc. El zinc, tanto en los niños como en los pacientes adultos mayores, son muy importantes. ¿Por qué? Porque permiten la renovación y la mineralización del tejido óseo. ¿En qué alimentos? Pollo, cereales integrales, legumbres y carnes rojas. ¿Listo? Entonces sí necesitamos la proteína. En conclusión, comida real. No necesitamos suplementos. Yo pienso que en Colombia somos afortunados y tenemos todos estos tipos de alimento al alcance y en este momento comprando estos productos podemos apoyar a nuestros campesinos que tienen sus cosechas, ellos siguen trabajando normal y primero nos alimentamos bien y segundo apoyamos nuestro agro que realmente ahora en tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta que es uno de nuestros tesoros. Bueno, y para finalizar, quiero hablarle pequeñas tips para prevención de caídas. En esto son más expertos los geriatras y los fisioterapeutas, pero simplemente quiero informarles algunas tips que yo les doy a mis pacientes. Entonces, para prevenir caídas ahora en confinamiento, hay importante tener en cuenta los factores ambientales en casa. Los suelos, ojo con los suelos irregulares, deslizantes, muy pulidos, debemos mandar a reparar este tipo de cosas para evitar caída en casa. Ojo con las alfombras donde hay un adulto mayor deben estar fijas al piso o si no es posible esto, es mejor quitarlas. La iluminación, luces brillantes o insuficientes pueden predisponer a caídas, especialmente en las noches, entonces debemos ver, muchas de las caídas suceden en la noche cuando el paciente se levanta al baño, entonces debemos ver que este recorrido hacia el baño sea seguro y esté muy bien iluminado. Las escaleras deben estar bien iluminadas, deben tener pasamanos, los peldaños deben ser regulares, de tal manera que evitamos al máximo las caídas de escaleras. En la cocina es importante tener en cuenta que los muebles no deben ser ni demasiado altos ni demasiado bajos. Recordemos, sobre todo nuestras adultas mayores, les gusta seguir haciendo actividades en cocina, entonces debemos hacer de la cocina un lugar seguro para que ellas no vayan a tener lesiones en estos espacios, porque muchas adultas, nosotros lo hemos visto en consulta, les encanta seguir cocinando a pesar de que haya alguien que los apoye, pero es una manera de ellas también distraerse. En el baño es importante tener en cuenta que el lavamanos, el baño debe estar a una altura adecuada y deben existir siempre los pasamanos, tanto en el baño como en la ducha para evitar las caídas.
¿sí? Porque si me voy a caer, alcanzo a agarrarme de uno de estos soportes. En el dormitorio también debemos evitar camas muy altas, camas muy bajas y tener cables, objetos en el suelo o cosas sueltas porque los pacientes se pueden caer. En este momento es cuando debemos, si tenemos adultos mayores, inspeccionar nuestra casa, organizar nuestros muebles, colocarlos de tal manera que sean seguros y evitemos al máximo que se conviertan en un obstáculo. Esa es una manera de demostrarle también amor a nuestros adultos mayores. Bueno, eso era lo que yo tenía para compartirles. Y pues Muy, ya en mis redes me pueden hacer las preguntas que requieran. ok, muy bien, gracias Dolly por esta presentación tan al punto y tan clave, recordándonos la importancia de la ganancia de contenido ocio de la infancia y algo muy importante y es mirar a nuestro alrededor, la comida real, en las plazas de mercado están toda la vitamina K, el magnesio, la proteína, el potasio, el zinc que necesitamos para una adecuada estructura ósea, balancear muy bien los nutrientes. Algo que decía yo recientemente, se necesitan de 30 a 40 tipos diferentes de alimentos a la semana para tener un balance y es muy fácil conseguirlo en nuestro medio. Así que muchas gracias a Dolly. Recuérdales cómo es tu perfil de Instagram para que te puedan escribir. Mi perfil de Instagram es @DollyPantojaEndocrino y con gusto me pueden escribir y estaré pues a disposición de responderles todas sus preguntas. Ok, Dolly con una L, Dolly Y, Dolly con una L, Y. Bueno, Oscar, que maneja mejor las redes, sí es Dolly con una L, porque usualmente la escriben con dos, es Dolly con Y, Dolly Pantoja Endocrino, @Dolly Pantoja Antoja Endocrino. Endocrino. Y el mío, Endocrino Rosero, para que puedan escribirnos. Ha sido un placer para nosotros estar con ustedes y compartir esta grabación, esta conferencia. Y pues bueno, esperemos hacer más con temas importantes y relevantes de nuestro proceso y poder compartir con ustedes toda esta información. Esta grabación se hizo con recursos propios, pero por una motivación por parte del laboratorio Biocidus, que fue el que nos motivó a hacerla, pero la queremos hacer en esta ocasión completamente sin patrocinio. Un saludo para todos y que tengan un feliz día. Gracias, Dolly. Bueno, un feliz día, que descansen y hacer ejercicio. Ah, olvidaba, Nos claro que vemos. sí. Ya comer bien, ayudar a nuestros campesinos. Listo, mi papá es campesino, él está cultivando, tiene todo lo de infraseguridad y es realmente el agro es el que ahora nos sostiene a nosotros y nos damos cuenta qué es real y qué es lo que de verdad necesitamos, el agro en Colombia. Definitivamente. ¿Listo? Un feliz día Bueno, para un todos. abrazo, que estén bien. Chao. Feliz día.